Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Vuelve la Champions, señores, vuelve a la acción el rey de Europa, convocado del Real Madrid ante el Liverpool. Estos son los convocados del Real Madrid ante el Liverpool el día de mañana. En el arco, Thibaut Courtois, André Lunin y Luis López. En defensa, Dani Carvajal, Eder Militao, Álava, Vallejo, Nacho Fernández, Álvaro Odriozola, Lucas Vázquez y Antonio Rüdiger. Mientras que en el medio campo, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Dani Ceballos, el canterano Mario Martín y Arribas. En la delantera, Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Vinicius Junior, Rodrigo y Álvaro Rodríguez, el canterano que jugó el fin de semana ante el Osasuna, son los 23 convocados de Carleto Ancelotti ante el Liverpool. El técnico italiano llega a uno de los partidos más importantes de la temporada con dos bajas mayúsculas en su plantilla, como son Toni Kroos y Aurelien Tchouaméni. Ambos continúan enfermos y no han podido estar en condiciones para poder disputar esta difícil eliminatoria. Al igual que Mendy, que se queda fuera por lesión, la gran noticia es la vuelta de Karim Benzema, que si bien es cierto no llega al 100% a este trascendental eliminatoria. Muchas incógnitas tiene el italiano de cara a este choque brutal ante los ingleses. ¿Cuál debería ser la defensa titular? Y el mediocampo, sin duda, son los dos misterios del italiano para este gran y trascendental partido. El Real Madrid regresa a la Champions tras finalizar primero del grupo F. El campeón de Europa continúa con la defensa del título en el comienzo de las eliminatorias. El rival en octavo de final es el Liverpool. Sí, señores, el Liverpool de la gran final del año pasado. El Real Madrid y el Liverpool se han enfrentado en 9 ocasiones en la Copa de Europa. El balance es favorable para nuestro equipo. Sí, señores, 5 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El último precedente es el grato recuerdo para el madridismo, ya que los de Ancelotti conquistaron la 14ª en París frente al conjunto inglés de Jürgen Klopp. Vamos a analizar un poco a nuestro rival el día de mañana, un partido que perfectamente puede ser una final de Champions, como la del año pasado. A diferencia es que esta vez son 2 choques, uno en Inglaterra y otro en España. Una temporada que los últimos 9 partidos el Liverpool tiene 4 derrotas, 3 victorias y 2 empates en Premier y en la FA Cup, y que llega con 3 bajas sensibles e importantes para este partido de octavos de final. Thiago Alcántara, el Lucho Díaz, lesionados, no serán de la partida, mientras que el defensa Konaté será baja o mejor duda para hasta el último momento. Un Liverpool mermado en su juego, pero con un Salah y su más reciente incorporación Darwin Núñez con un inconveniente en el hombro que se espera que sea de la partida el charrúa. Los Reds están demostrando que están recuperando un poco, mejor dicho, su nivel que nos tenían acostumbrados en Europa del año pasado. En Premier sí es que la tienen muy complicada su clasificación para la próxima Champions. Sin duda van a luchar y van a centrar todos sus esfuerzos en esta competición y en esta eliminatoria ante el conjunto merengue. Buscarán venganza por la última final que perdieron ante el Real Madrid. Mucho cuidado con este equipo, yo no me confío en absoluto de este rival. Es más, me atrevería a decir que nos tocó 4 de los equipos más poderosos de esta Champions, junto al City, PSG y Bayern. Su reciente fichaje Gakpo, que hizo un gran mundial con la selección holandesa, le ofrece una variante táctica en la delantera a Jürgen Klopp, un equipo que en Champions se transforma y hay que tener mucho cuidado con este conjunto inglés. El Madrid, por ejemplo, en Liga no está muy bien, pero si bien es cierto que hemos mejorado un poco en la dinámica del equipo con respecto al mes de enero. Un Real Madrid que en defensa ha recuperado al austriaco David Álava y que será titular con total seguridad junto a Militao, el jefe de la saga. Hay que destacar que este equipo llega con una dinámica similar al conjunto inglés, por lo tanto, en mi opinión, no hay un claro favorito. Cada equipo tiene sus armas y hay que estar claro que en este tipo de partidos pesan mucho las individualidades, como quedó demostrado en la final. Un Courtois que fue el héroe del partido y de la gran final, que acabó desquiciando a Salah, que tuvo un partido sobresaliente con grandes disparos y grandes atajadas de Thibaut Courtois, que le amargó la noche, ¿no? La eliminatoria está para mí 50 y 50. Yo no veo un claro favorito.
Lo positivo para los blancos es el buen momento de forma de diversos futbolistas, como es el de Camavinga, Ceballos o Nacho o el propio Valverde, que ha mejorado muchísimo desde el Mundial de Clubes, que tuvo una actitud, o mejor dicho, un juego destacable el charrúa. Vamos con la alineación que en mi opinión debería ser la titular ante el Liverpool. Bajo palo, Thibaut Courtois. En defensa vuelve Carvajal en el lateral derecho. Pareja de centrales, Militao y Rudiger, que si bien es cierto no descarto la posibilidad que Nacho ocupe la posición del alemán, ya que Nacho lo está haciendo muy bien. Veremos cuál o por quién decide Ancelotti a última hora. En el lateral izquierdo seguro va a estar Álava, por la baja de Mendy, mientras que en la medular, Camavinga junto a Ceballos y Luka Modric conformarán ese medio campo, que en mi opinión debería ser una línea de 3. No descarto una línea de 4 con Valverde tampoco. En la delantera, Valverde por banda derecha, en punta Benzema y Vinicius Junior por banda izquierda, mientras que Asensio y Rodrigo serían los revulsivos para el segundo tiempo. Con esta alineación Ancelotti tendría la posibilidad táctica de plantearse con un 4-4-2 ante el Liverpool, siendo de esta manera un doble pivote Camavinga junto a Ceballos, ya que por la baja de Tchouaméni y Kroos no tenemos jugadores que jueguen en esa desmarcación como lo hace Camavinga y Ceballos. Un poco más adelantado, Luka Modric y Valverde para la creación de juego. Un abanico de posibilidades que se le presentan al italiano a pesar de las bajas fundamentales de Kroos y Tchouaméni. Mientras que en defensa, Mendy sigue con su proceso de recuperación. Hay que salir con todo, señores, desde el primer minuto. La clave de este partido será sin duda la intensidad con la que salga el conjunto merengue desde el primer minuto. Hay que tomarlo como si fuera una final de Champions, porque el Liverpool de local es un conjunto muy poderoso. No podemos descuidarnos. Mucho cuidado con este Liverpool, señores. Yo lo advierto sin duda. Una eliminatoria que no será sencilla. Un Benzema que no llega al 100%. Tampoco descarto la posibilidad, vuelvo y lo repito, de Nacho jugar en central junto a Militao, ya que Nacho las veces que ha tenido que compartir con Militao en la saga central no le ha ido nada mal, a ambos en la pareja de centrales. Por lo tanto, veremos qué hace Ancelotti a última hora. En el lateral izquierdo no me convence mucho Álava, ya que por ese costado le caerá el egipcio Salah, que es un jugador determinante, desequilibrante y muy rápido, y que ofensivamente le va a costar mucho, defensivamente le va a costar mucho al austriaco parar a este jugador, ya que es demasiado rápido. Álava por el costado izquierdo está acostumbrado a subir y eso le va a costar un poco, replegarse, bajar y contener un poco. Sin duda va a ser un partido en el que va a tener que estar bastante concentrado el jugador del Real Madrid, Álava, y no proyectarse tanto al ataque. Para finalizar con esta previa, el día de mañana reaccionaré al partido de Liverpool-Real Madrid en vivo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal si no lo estás y dale un enorme like a este video. De esa manera me podrás estar apoyando. Muchísimas gracias, espero verlos en el próximo video. Les doy un gran abrazo y a por el partido de mañana. ¡A la Madrid, señores!